Harto trabajo. Uy, no. Sí, pero igual así es mucho trabajo, uno deja de pensar en la presión de la Camilo ya cuarentena. hizo lo de yacimientos. Hoy, Papi, está a otro nivel, papi. ya está hecho, solo ¿Y falta con un más cupo. ven eso o qué? ¿Ya está hecho Pero o se eso, lo copió? pero Lord Dewey, eso es para mañana. Hoy, parce, se tenía que entregar hoy. Lleva 4 horas de retraso. No le creo. Sí, Bobín. Bueno, ya Papi, jóvenes, ya. QA. A lo Ya bien. jóvenes. Que sí, hombre. Pues igual ya no lo puedo subir entonces. Me toca enviarlo por Sí, Gmail mañana. Jóvenes, por favor. no, sí lo puede subir. Jóvenes. Ey, algún día como vos, Hernán. Algún día. Algún día, hijo de madre. Creo que ya entró la profe, sí. Ya está la profe ahí. Sí, viejo, ya respete. Ah, sí, ya. Listo, profe, sí, ya se ve. Ahora sí que era lo que decían. ¿Ya hicieron el trabajo de estática? Los que están en Venga, estática. Lord Dewey. Espera, Irene. Lord Dewey, pero ahí en yacimiento no deja subir eso a la plataforma. Muchachos, ¿me Sí, escuchan? señora. Hola, profe, sí, señora, ya te Bueno, escuchamos. Parce, le va a tocar enviarlo. es que estaba tratando de... me escuchan y nadie... Ahora sí te escuchamos, profe. Bueno, entonces va a compartir pantalla nuevamente. Listo, profe. Le va a tocar enviar un correo. Bueno, entonces como ya lo hemos dicho como en 1000 veces hoy, el tema del encuentro de la fecha es diagénesis y litificación. Entonces, cuando nosotros tenemos un sedimento, un detrito, un granito, como le quieran decir, un pedazo o fragmento de otra roca, puede experimentar grandes cambios desde el momento en que fue depositado hasta que se convierte en una roca sedimentaria. Entonces ya hemos visto que se producen varios procesos de transporte y dependiendo del ambiente en el que ocurre ese transporte, se depositan diferentes tipos de grano. Posteriormente es sometido a altas temperaturas y presiones que lo transforma en una roca metamórfica. El término diagénesis significa día, cambio, y génesis, origen. Es un término colectivo para cambios químicos, físicos, biológicos que tienen lugar después de la depositación de sedimentos, así como durante y después de la litificación. El enfriamiento promueve la diagénesis, ya que conforme los sedimentos van siendo enterrados, son sometidos a altas temperaturas y altas presiones cada vez más elevadas. La diagénesis se produce en el interior de los primeros kilómetros de la corteza terrestre a unas temperaturas que son inferiores a los 150 grados centígrados o 200 grados centígrados. Más Profe, allá del... Señor. ¿me puede volver la anterior un minutico? Gracias. Ahora sí, el siguiente, profe. Tranquilo.
Entonces aquí estamos mirando cuáles son el rango de temperaturas a las cuales se está refiriendo o el rango de temperaturas a las que se ve sometido un sedimento para tener lugar la diagénesis, que es entre 150 grados y 200 grados centígrados. Y más allá del umbral se dice que tiene lugar un metamorfismo. Más allá de ahí ya pasa a ser algo metamórfico. Un ¿Cómo así, ejemplo, profe? o sea, cuando es entre 150 grados a 200 grados centígrados es diagénesis y todavía sigue siendo una roca sedimentaria. Cuando pasa los 200 grados centígrados ya se dice que está sometiéndose a un proceso de metamorfismo. Ok, ¿Listo? sí, señora. Siguiente. Más a profundidad, ¿cierto? Más a profundidad. Sí, ahorita vamos a ver gráficas que muestran cómo son los cambios en cuanto a temperatura y a profundidad. Un ejemplo del cambio de genético que por ahí Irene lo nombró es la recristalización, que es el desarrollo de minerales mucho más estables a partir de unos menos estables. Un mineral como el aragonito, que es la forma menos estable que el carbonato, que está presente en muchas partes duras de organismos marinos, se va a convertir después en calcita cuando se cristaliza. Y ya cuando ocurre el proceso de litificación va a dar lugar a la caliza. La diagénesis ocurre la mitificación o término que se refiere a los procesos mediante los cuales los sedimentos no consolidados se transforman en una roca sedimentaria sólida. Entonces ahí vienen litos, piedra y fi, que significa ser. Los procesos básicos de limitación son la compactación y la cementación. Un cambio de genético físico más habitual es la compactación. Conforme el sedimento se acumula a través del tiempo, el peso del material suprayacente o la presión de overburden, nosotros la conocemos así en petróleos. Suprayacente. Una pregunta, o sea, ¿la diagénesis y la litificación son un proceso diferente o son el mismo? La diagénesis es cuando, primero la diagénesis son procesos en los cuales se va a tener lugar procesos de compactación. Y la litificación es cuando ya la roca se vuelve mucho más sólida. Ok. O sea que lo que yo te decía, si está bien ahorita, profe, de acuerdo al análisis que hice, es que la cementación más la compactación significa que la roca ya está litificada, ¿no? Sí. Sí, señora. Ok, gracias. El cambio de genético físico más habitual es la compactación. Conforme el sedimento se acumula a través del tiempo, el peso de o la presión de overburden o la presión del material suprayacente, lo que está encima de ese sedimento, comprime los sedimentos más profundos. A medida que va teniendo más, digamos, más profundidad, más enterramiento, pues va teniendo más presión y más temperatura. Cuando mayor es la profundidad a la que es enterrado el sedimento, más se compacta y más firme se vuelve. Al inducirse cada vez más la aproximación de los granos, hay una reducción considerable del espacio poroso. Cada vez a medida que se va litificando, ya ese espacio se va rellenando de otras cosas. Ese espacio abierto por partículas, por lo general, se va llenando de otros minerales como arcillas que son enterradas debajo de miles de metros de material. El volumen de arcilla puede reducirse hasta un 40%. Conforme se reduce el espacio poroso, se expulsa agua que estaba inicialmente atrapada entre los sedimentos. Dado que las arenas y otros sedimentos gruesos son lo ligeramente compresibles, la compactación como proceso de litificación es más significativa en las rocas sedimentarias de grano fino, o sea que en las rocas sedimentarias ¿de qué ambientes? En ambientes de mar o de Ambientes marinos, muy bien. Está volando, Irene. Profe, cuando tú dices que o sea, se sale el agua de los poros, ¿cómo es que se llama ese proceso? ¿Imbibición? Expulsión de agua, pero no, la imbibición es otra cosa.
Ah, es Ah, diferente. Eso bueno, es una tradicional. y a medida que se va, una esponja que está llena de agua, y a medida que se le va comprimiendo, va pues saliendo el agua que tenía acumulada. Ok. Se define como conjunto de procesos que actúan para modificar a los sedimentos luego de la depositación. Aquí va otra vez el rango de temperatura. La diagénesis se desarrolla desde condiciones superficiales hasta profundidades en la que la temperatura alcanza unos 200 grados centígrados y la presión alcanza 1.5 kilobares. Para algunos autores esas cifras pueden ser mayores, entonces aquí va a que analicen esta gráfica. En ambas tenemos lo que es la presión, la gráfica del lado izquierdo. A ver si sí, aquí está el puntero. Acá está la presión en kilobares y aquí está la temperatura en grados centígrados. Acá entre esta fase, entre 0 y 250 grados centígrados, nosotros vamos a tener la diagénesis y la presión va a estar entre 0 y aquí, entre esta parte donde se califica la diagénesis, está más o menos entre unos 5.5 kilobares. ¿Sí ven? Sí, Esas son, profe, está perfecta esa gráfica, describe muy bien el proceso. bueno, estas son las condiciones de presión y temperatura a las que se puede evidenciar lo que es la diagénesis. Esto que está aquí, que son 30 grados centígrados, este es el gradiente normal de temperatura, 30 grados centígrados por kilómetro, o también nosotros lo definimos como 1 grado centígrado por cada 100 kilómetros. Anoten ese dato, por favor. Estos son gradientes de temperatura. Gradiente de presión y temperatura. Gradientes, esta línea que está aquí, las líneas negras más, digamos que están como en negrilla, son los gradientes de temperatura. Aquí está de 30 grados por kilómetro y aquí está de 10 grados por kilómetro. Cuando el gradiente es de 30 grados centígrados por kilómetro, la presión es mucho menor. Y cuando es de 10 grados centígrados por kilómetro, la presión tiende a ser mayor. Aquí tenemos una diferencia bastante marcada entre lo que es el metamorfismo de contacto, que el metamorfismo de contacto, ustedes saben que es el metamorfismo que se produce cuando está la intrusión de un cuerpo ígneo, puede ser que va a calentar el material que hay alrededor o en una falla que va a producirse, digamos, un aumento de presión y temperatura en la superficie de la falla, ¿no? Y en otra que es el metamorfismo regional o de contacto de bajo grado, y aquí el metamorfismo regional de alto grado, que es ya cuando la presión y la temperatura son mayores a 250 grados centígrados y la presión es mucho mayor a 5 kilopascales. Aquí más o menos está, en esta gráfica está indicada la profundidad. El metamorfismo de contacto se da entre 0 y 5 kilómetros y de ahí en adelante ya se dan los metamorfismos regionales. En esta gráfica que está acá, esta es la presión en kilobares. Estos son de autores diferentes, ¿no? Aquí está la temperatura, aquí abajo. A ver si se alcanza a ver. Sí, esta es la temperatura. Acá está, entre 0 y 200, ay, perdónenme. Entre 0 y 200 grados está lo que es la diagénesis y de ahí en adelante todos estos nombres que ustedes ven acá, esos ya son, esos ya son nombres de rocas metamórficas. Están las eolitas, las pumpelitas, los esquistos, las clojitas, las epídotas, las granulitas. Y aquí está lo que es de lo que se refiere el metamorfismo de muy baja temperatura, perdón, de muy baja presión, presión intermedia, presión alta a muy alta. Los esquistos azules, ¿se acuerdan que yo les expliqué cómo se llamaban también los esquistos azules? No. Esquistos de glaucofana. Ah, sí, el glaucofano. Bueno,
Si quieren tomarle el pantallazo a esa gráfica porque me parece que es Profe, bastante. mi pregunta es que, o sea, entre más presión, va cambiando o sea, va cambiando la roca Va cambiando. según esta gráfica, ¿cierto? Sí, según eso va cambiando. Si se tiene más temperatura, más y más temperatura, va cambiando su composición mineralógica. Ok. Sí, señora. Bueno, los términos más comunes para la diagénesis, aquí tenemos varios. Entonces está desde la autigénesis, que es el crecimiento de minerales in situ, la cementación, que es el crecimiento o precipitación de minerales dentro de los poros, la compactación, que es una serie de procesos que resultan de la pérdida de la porosidad en las areniscas, la decarbonización, que es la pérdida de CO2 o de materia orgánica por un incremento de la temperatura, la deshidratación, pues como su nombre lo dice, es pérdida de agua, la disolución, proceso mediante el cual un mineral se destruye por la interacción como fluido en el poro, litificación, es el proceso, ahí está resumido, proceso de transformación de sedimento a roca, la neoformación, crecimiento de nuevos minerales en la diagénesis, neoformismo, transformación de un mineral que involucra cambio en la estructura cristalina. La secuencia paragenética, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las secuencias paragenéticas, que es el orden por el cual ocurren procesos diagenéticos? La precoipitación, que es la cristalización de un mineral a partir de una solución. Eso ocurre mucho con la pirita. La recristalización es la disolución seguida de precipitación y que incluye un cambio en el tamaño del cristal o el hábito de un mineral específico. Y el reemplazamiento, que es más que todo lo que ocurre con los fósiles, que está inicialmente en la parte dura de un organismo y después es reemplazada por un cristal o por un mineral que es mucho más estable. Más o menos entendido todos los términos que hay en esta diapositiva. Sí, señora. Sí, profe, ahí se le tomé pantallazo. Ajá, ok. ¿Listo? Bueno, este diagrama muestra más o menos cómo es el proceso de depositación y todos los procesos que hemos visto que afectan las rocas sedimentarias. Aquí está, pues, los sedimentos que se van a depositar en un ambiente marino, ¿sí? La eogénesis es la interacción entre los granos detríticos con el agua y los poros en un enterramiento somero. O sea, hagan de cuenta que ustedes están parados en la playa y cómo se siente la arena en la playa cuando ustedes lo pisan. Súper suave. No necesariamente tiene que ser la playa a la orilla del mar, sino también la playa en un río. También. Muy suave.
O sea, la arenita es suave, tiene agua dentro de ella, cuando uno la pisa queda bien marcada la huella. Esa es la eogénesis o es la depositación temprana. Luego ocurre un enterramiento efectivo y viene a darse la mesogénesis, que es la compactación la compactación, y cuando viene una compactación viene una expulsión de esa agua que inicialmente estaba acompañando esos granos. Esa agua intersticial va a salir en algunos puntos de la corteza terrestre, va a ocurrir una deshidratación y se van a producir arcillas, yeso y materia orgánica. Va a ocurrir también una decarbonización de la materia orgánica, o sea que ese carbón que inicialmente está acompañando las partes duras de un organismo se van a ver reemplazados por otro tipo de mineral. Cuando sigue aumentando la temperatura va a ocurrir la generación de petróleo y después va a ocurrir una sobrepresión. En esa mesogénesis ocurre una compactación, las aguas intersticiales influenciadas por un incremento de presión y temperatura, va a haber un crecimiento de material sedimentante y va a haber una disminución de la porosidad primaria. Una vez ocurre todo eso y ocurre el levantamiento o ocurre una orogénesis, entonces vamos a tener una intervención estructural. Se van a producir pliegues que van también a aumentar la presión y la temperatura en esos estratos, y luego viene la telogénesis, que es la interacción de las aguas meteóricas con un enterramiento somero, y nos van a mostrar las estructuras que nosotros podemos ver en los afloramientos que normalmente se van a buscar en campo, por lo menos lo que los he mostrado, lo que ustedes cuando pueden ir de paseo pueden ver. Para no ir más lejos, ese proceso de interacción lo pueden ver en los cerros orientales. Los cerros orientales son formaciones mucho más antiguas que las formaciones en las que está construida Bogotá. Entonces, pues esas ya tuvieron su proceso de litificación y ahorita están sometidas a interperismo, erosión y transporte. Interperismo y erosión, pues por el viento, la lluvia, y el transporte, pues por las quebradas que están cerca o que nacen dentro en los cerros orientales. ¿Entendido? Entonces ahí se ve claramente el proceso: eogénesis, mesogénesis y telogénesis. ¿Sí? Sí, señor. Ok, ¿alguna duda con eso? No, señora. Señorita, porque yo no he cambiado de estado civil. Bueno, la litificación. La litificación es el proceso por el cual los sedimentos son consolidados para llegar a ser una roca sedimentaria. Entonces aquí primero nosotros podemos ver la acumulación de sedimentos, y dentro de esos sedimentos inicialmente nosotros tenemos los detritos o los fragmentos de roca, y entre ellos vamos a tener el agua. Aquí el agua está representada en ese color grisecito y los fragmentos de roca pues en café. Una vez ocurre la compactación, esos espacios porosos se van llenando de más detritos y van expulsando agua. ¿Sí ya ven que aquí el porcentaje de agua es mucho menor? Ya hay poca agua dentro de los poros de la roca. Sí. Y cuando ocurre la cementación, el agua que quedaba inicialmente en estos detritos ya no es agua, sino que ya es un mineral que puede ser menos estable que el de estos fragmentos de roca. ¿Claro esa gráfica? Qué pena. La cementación me decía que ya el agua, ¿qué? Perdóname. En la cementación ya no hay agua, ya ahí es otro mineral que puede ser incluso más estable que estos fragmentos de roca. Digamos, estos fragmentos pueden estar hechos de silicio, de cuarzo, y el cemento puede ser calcita. O sea, O la solidificación se endurece la roca y sale todo el agua. Ajá, sí.
sale todo el agua y cuando ocurre la cementación, la poca agua que quedaba ya viene con otro impulso. Y ese impulso de agua viene con minerales dentro. Ya cuando eso es reemplazado, entonces queda ahí otro tipo de mineral. ¿Se acuerdan una muestra que vimos en clase que parecía un cuarzo grande, pero le echamos ácido y efervescía? Sí, señora. Sí. Dice que era Una cuarcita con un cemento de calcita. Sí, señora. O sea, ya ahí se podría decir que en la cementación podríamos tener ya la roca sedimentaria. Ujú. Sí. Sí. Este es un proceso un poco más complejo. Aquí estamos viendo un proceso de rocas mucho más, o sea, el ciclo de las rocas es mucho más complejo de lo que ustedes lo hemos visto en clase. La principal fuente de temperatura y de energía, pues obviamente es la energía solar. A medida que se va llegando o que se va enterrando los sedimentos, hay otra fuente de calor que es la energía interna de la Tierra o el manto. Hay un proceso que está en los océanos y hay otro proceso que está en los continentes. En los continentes nosotros tenemos la sedimentación o los sedimentos que sufren un transporte, una depositación, una compactación, una cementación para producirse una roca sedimentaria. A medida que la roca sedimentaria va ganando más presión y más temperatura, se nos van a producir las rocas. ¿Qué dice acá? Metamórficas. Metamórficas. Cuando esas rocas metamórficas van a sufrir más presión y temperatura, se van a... Vuelven rocas ígneas. Ah, no, ahora el magma. Bueno, sí. Quiere decir que se van a diluir, que se van a cristalizar más y van a llegar a ser líquidas. Es como un proceso de liquefacción, pasa de sólido a líquido. Ese es el melting que dice acá. Entonces pasa a ser nuevamente magma. Y ahí ese magma van a tener rocas ígneas intrusivas, rocas ígneas extrusivas, o los sedimentos acá o las rocas metamórficas van a tener un levantamiento. Ese levantamiento es la orogénesis o generación de relieve. Y van a tener ahí una erosión y el watering, que es un proceso al cual se va a ver sometido a transporte. Nuevamente aquí vuelve a explicar acá. Ese transporte va a llevar esos sedimentos incluso al océano. En el océano, ¿cuál es la principal característica del agua de mar? Que es salada. Que es salada porque tiene muchos iones disueltos en ella, ¿no? Acá están los iones disueltos. Sí, Esos señora. iones disueltos van también a interactuar con esos sedimentos, van a ocasionar una precipitación y un cambio químico incluso mucho más abrupto que cuando ocurre acá en los continentes. Esa roca sedimentaria vuelve y aumenta presión y temperatura y se vuelve magma. Y aquí vuelve a ser una roca ígnea extrusiva o intrusiva. Y aquí están los diferentes procesos a los cuales están sometidas las rocas. Este melting es liquefacción, melting at mid-ocean ridge, que es la acción de las dorsales mesoceánicas. Y aquí los de subducción y metamorfismo. Aquí otra vez hablan del proceso de subducción. O sea que en general el proceso se da tanto en los continentes como en los océanos de la misma forma. Solo la diferencia es que pues en los océanos estaría lo que llamamos las sales, ¿no? Sí, van a tener más procesos de cambio químico, por lo que hay más iones disueltos en el agua de mar que en los cuerpos de agua continentales.
O sea que en los océanos hablaremos de los cambios químicos y en los continentes físicos y O sea, químicos o solo exactamente. físicos. Que es un... Ah, perdón. Los continentes son más cambios físicos y en el océano químicos y físicos. Ah, ok. Que viene un- exacto. Listo. Aquí está el concepto más o menos de porosidad, que porosidad es la totalidad de las aperturas o intersticios en una roca dentro de los granos. Entonces acá tenemos inicialmente una arenisca. Puede estar compuesta de feldespatos, cuarzo, y aquí esto es el espacio vacío. Cuando ocurre por presión litostática, o sea, cuando tiene más sedimentos encima, entonces va a tener este tipo de arreglo y va a tener más porosidad. Cuando hay una acción química, va a tener un material cementante y va a disminuirse considerablemente la porosidad. Para nosotros, ¿qué es lo más importante? Que tenga una roca sedimentaria, que tenga porosidad, como acá, y que tenga permeabilidad. A veces no es muy bueno que una arenisca tenga otro material cementante, que puede ser calcita, puede ser una arcilla. Aquí nosotros tenemos una porosidad primaria. La porosidad primaria es lo que es el empaquetamiento original. O sea, se depositaron los granitos y ahí ya está. Aquí nosotros tenemos ya varios, o sea, este es el análisis de una muestra de sección delgada de una roca sedimentaria. Entonces aquí tenemos unas muestras de cuarzo, de caolinita, que son estas rayitas, de feldespato plagioclasa y de feldespato potásico. Este K-feldspar grains es feldespato potásico. Entonces, en la primera porosidad primaria, aquí tenemos solo granos de cuarzo. En la B, aquí tenemos granos de cuarzo con un cemento, porque si ven que aquí no hay ningún espacio vacío, hay un cemento de caolinita. Y aquí, estos cristales que están acá, esto es una porosidad primaria intragranular, que son estos espacios, está dentro de unos cristales de cuarzo que tienen también una interacción con unos cristales de feldespato plagioclasa y aquí una interacción con cristales de feldespato potásico. Eso es lo que se vería más o menos en un microscopio de luz transmitida. La porosidad secundaria es cuando ya esa porosidad se ve afectada o por presión o porque vino otro material a ocuparme ese espacio poroso. Entonces miremos acá cómo están estas muestras. La gris sigue siendo granos de cuarzo, las rayitas chiquiticas sigue siendo cemento de caolina, las rayitas feldespato plagioclasa, las rayas inclinadas es el feldespato potásico. Lo que está en gris más oscuro son los cemento de carbonato. Los granos, una matriz de cemento, una matriz de arenisca. Y aquí, los granitos más pequeños son una matriz química. Aquí, en la primera, pero la macroporosidad intraangular, entonces acá, ¿por qué se vio interrumpida? ¿Por qué se vio afectada esta porosidad? Porque vino como una intrusión de granos de feldespato potásico o agua que vino muy cargada de feldespato potásico. Aquí hay otra microporosidad angular que es cuando, se ven afectados los granos por fracturas. Acá, si ven, hay granos de cuarzo y hay un cemento carbonoso, un cemento de calcita puede ser. Aquí hay una matriz de arena y hay una porosidad secundaria porque hay una fractura en ese cuerpo. La compactación. La compactación es el proceso que consiste en la pérdida de volumen de sedimento
y la reducción de la porosidad producida por una sobrecarga o esfuerzos tectónicos. Entonces, si ven, inicialmente, estos granos son, ¿cómo son? Son subredondeados y son esféricos, ¿cierto? Y a medida que ocurre la compactación, este espacio poroso se va reduciendo y va teniendo unos contactos tangenciales entre los granos, y a medida que va produciéndose la cementación, esos contactos planos se van haciendo cada vez más cóncavos y convexos hasta que se funden ellos mismos y quedan unos contactos extremadamente saturados. Eso ocurre mucho en los silicatos. Esta gráfica muestra cuál es la diferencia entre la porosidad y el tipo de roca sedimentaria en la cual se da la porosidad. Entonces, según esto, nosotros tenemos acá en una línea azul las lutitas de enterramiento lento, la línea punteada, lutita de enterramiento rápido. La roja es una arenisca argilácea con abundantes líticos ricos en arcillas, una arenisca arcillosa prácticamente. La verde, una arenisca arcósica. Arcósica quiere decir que es muy silicia, con poca arcilla. Y la otra que es una arenisca cuarzosa. Entonces, según este gráfico, nosotros vamos a tener la mayor porosidad en las areniscas cuarzosas. Le sigue las lutitas con enterramiento rápido, pero esas tienen alta porosidad, pero no tienen permeabilidad. Aquí en las areniscas cuarzosas tienen una rotación de granos, un reempaquetamiento de un desarrollo de una trama muy cerrada. Las arcillas de enterramiento rápido, que son unas láminas semiparalelas como las lutitas. Bueno, ahí ya ustedes pueden ir analizando la gráfica con respecto al tipo de litología que se va a presentar. Para concluir, pues lo que nosotros idealmente estamos buscando es que todos sean areniscas cuarzosas de grano medio y que no tengan una profundidad mayor a 5 kilómetros. Esta es otra gráfica que puede mostrar cuál es la relación entre la porosidad y la profundidad y el tipo de litología que nosotros vamos a buscar. Entonces, lo que viene y se muestra aquí nuevamente es que las areniscas cuarzosas son las que tienen una mayor porosidad, le siguen las arcosas, que son también granos, son areniscas compuestas de material silicio, no necesariamente cuarzo. Las grauwacas, que son, aquí el término grauwaca quiere decir una arenisca con un cemento arcilloso o una arenisca arcillosa. Y ese es el gradiente, las líneas es el gradiente de porosidad que incrementa con el gradiente geotermal. ¿Entienden más o menos la relación que muestra esa gráfica? No, profe, no lo puedo entender. O sea, dice que está más o menos a 45%. O sea, las líneas, ¿sí? Las líneas, eso quiere decir... O sea, ¿y por qué van hacia abajo? Porque a medida que va, o sea, la porosidad máxima sería esta. Y se da en una arenisca cuarzosa. Pero a medida que va profundizándose, la porosidad se va reduciendo. Ok. Claro, A pues medida que Claro. no, A Se medida va compactando, va expulsando agua y se va llenando de un material cementante. Por eso es que a medida que va profundizando, ya la porosidad tiende a ser mucho menor, casi cero. o sea que por eso es mejor que no esté tan cementada la roca para que pueda subir el petróleo o los fluidos. No te entiendo, te escucho entrecortado, Irene. ¿Qué es lo sí, que sí, te, entiendo. lo que, ahorita sí me escucha, profe? Ahora sí te escucho. Ah, bueno. Lo que entiendo es que
entre más sea al fondo, digámoslo así, más hondo, la porosidad se hace menos efectiva por la sedimentación, dice la profe, o sea que ya no hay espacios entre esa roca para que los fluidos puedan fluir. Exacto, sí. Ok. Bueno, seguimos. La compactación es producida, ya lo habíamos dicho, la compactación es producida por la presión estática. ¿Será que le puede decir a Jesús que apague el micrófono? Que estoy como entrecortado, yo no entiendo nada. Espérate a ver, yo sí le cierro el micrófono aquí a algunos. Ahí ya todos tienen el micrófono cerrado. La compactación es producida por presión litostática o de sobrecarga y se representa como un reordenamiento mecánico de los granos hacia donde se dirija o sea, los granos van a determinar también la dirección en la cual se produjo el esfuerzo. Un recurvamiento de granos flexibles como las micas, una formación de los materiales más rígidos. Entonces aquí, son fotos tomadas al microscopio de luz transmitida. Ay. Es bastante interesante ver que todos estos granos es cuarzo. Entonces, si ven inicialmente aquí están, y ahí hay unos espacios intersticiales que se tratan de ver como azulitos. A medida que va ocurriendo la compactación, ese contacto entre los granos se va haciendo cada vez, ¿sí ven? Mucho más estrecho, se estrellan unos con otros, o sea, ya no hay claridad en qué grano es redondo, cuál es esférico, sino que ya, digamos, hay una fusión entre ellos y no se distingue qué grano es qué. Y aquí se muestra una arena mucho más compacta, entonces ella muestra la dirección del esfuerzo a la cual se produce esa compactación. ¿Se alcanzan a ver la diferencia entre esas tres fotos? Sí, profe, perfecto. Bueno, sigamos. Bueno, esta esta foto muestra como el ciclo que hay entre las diferencias que hay a medida que se va compactando un sedimento. Entonces aquí primero tenemos el empaquetamiento original, cómo están los granos, cómo están compuestos, hay algunos flotantes porque aquí todavía puede haber agua. Cuando hay un reempaquetamiento, hay una rotación de granos, y ven que este aquí estaba acá con un ángulo, y aquí tiene otro ángulo, y vino a estrellarse con este. Y este vino a fisurarse. ¿Sí lo ven? Estos que están acá ya, digamos como plegándose, son micas. Y los más oscuritos que se ven ahí son feldespatos. Aquí ya la unión entre un grano y otro se llama estilolito. Y aquí ya se ven cuáles son la deformación de los granos más dúctiles, el fracturamiento de los que no son tan dúctiles, pues, que es como el feldespato, que no es tan flexible, y empiezan a haber signos de presión y solución. Aquí ya podemos ver que hay un cemento. Profe, una pregunta. Señor. Cuando viene ese nivel de presión, cada uno genera una fractura, o sea, se rompen o algo así similar. Cuando ocurre un evento que aumenta la presión y la temperatura, entonces, igual que lo ocurre con el resto de materiales que hay en la naturaleza, ¿no? Hay unos que son frágiles, hay otros que son dúctiles.
Hay otros que son duros, pero no sé, o sea, que cuando se les aplica una fuerza, en vez de deformarse, lo que hacen es romperse. Eso es lo que pasa con la mayoría de los silicatos. El único que es dúctil son las micas, que ellos sí se flexionan. Ah, listo, perfecto. Bueno, aquí esta foto también que es de microscopio de luz transmitida, entonces se pueden ver estos minerales aquí blanquitos y amarillos, estos son cuarzos, los negros son feldespatos, y aquí los que se ven como iridiscentes son las micas, ¿sí ven? Que la mica incluso va como adaptándose al término o sea, va según la dirección a la que fue sometido el esfuerzo. Y aquí ya hubo una compactación, ya no se ve diferencia entre un grano y otro. Aquí de pronto se ve esto, y aquí el espacio poroso se ve mínimo, lo mismo que acá. Estos son fragmentos de roca que afortunadamente pues están diferenciados unos entre otros, entonces lo que es más son micas, FR son fragmentos de roca y QM son cuarzos, granos de cuarzo. Los contactos entre los granos son producto de la compactación. Entonces, cuando están los estilolitos, quiere decir que son contactos saturados. Esta es otro tipo de muestra, otro tipo de cuarzo, entonces otro tipo de comportamiento. Entonces, yo quiero que aquí ustedes hagan un dibujo, miren bien qué pasó acá y me digan cuál es su conclusión según esta foto. Aquí ya ocurrieron varios procesos. Entonces, Pues, profe, ahí está bien, litificado, ¿cierto? no, dibújenla y tienen 15 minutos para hacer el análisis. Ah, ok. Voy, profe. Profe, ¿qué pasó con la...? Ah,
Bueno, ¿ya podemos discutir la imagen? Sí, señora. Sí, profe, me faltó pintarlo. Ya. Sí, profe. ¿Qué? ¿Qué ven? Bueno, yo veo es que, por ejemplo, los negritos son feldespatos y si se ocupe es un cemento de silicio como Cierra el micrófono que no se entiende nada. ¿me escuchan? Sí. Listo. Y las linecitas que hay entre esos segmentos son lo que tú nos decías ahorita, estilotitos, que son las deformaciones de los granos que hay dentro de los mismos segmentos. Pues eso es lo que yo veo, ¿no? Y los que están al ladito, pues son fragmentos de roca, los que están bien ya hacia el lado del círculo, que están como entre blanquitos y cafecitos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Y pasos. Llegaste a un 30%. Bueno. ¿Quién más quiere hablar? Yo, Uy, a ver, dale. ¿qué pasó? Ese yo y sonó como por allá, como diciendo yo, y yo, y yo. Dale. Pues tomando la imagen, pues eso parecería como si fuera una fusión. Con perspectivas anteriores estuve mirando, sería como una compactación, ¿sí? Un contacto saturado, ¿sí? Ver la imagen sería como cementación, ¿sí? Y pues yo lo llamaría rocas detríticas. ¿Señora? Sí, sigue. No le escucho, profe. Que sigue. Ah, no, pues hasta ahí. O sea, veo es ahí solo lo pequeño. Ahí esta imagen tengo yo. Bueno, ¿quién más se quiere arriesgar? No, profe, yo prefiero que este... 32%, James. ¿Señora? Llegaste a un 32%. 32. Está como No, bajito. profe, muy berraco eso. Vienes con un 30, tú llegaste a un 32. Profe, pues según lo que tú nos estabas explicando ahorita, estamos hablando que es como el segundo proceso de segmentación en que se encuentra, digamos, este estrato, donde hay cuartos, solidatos, y están fracturadas, hay fracturamiento de roca, porque pues, como les decía, los granos no son tan maleables como las otras rocas que tú nos decías que se llaman, Las micas. ya te se llaman las micas que son más maleables, las otras son son más duras, entonces en vez de quedar como están, tienen fisuras, se forman los granos, por eso se ve esas líneas entre el cuarto y el otro que no sé qué es, otro que está como gris, el cuarzo, cuarzo fue Todos esos son de compactación, profe. Sí, son de compactación, pero ¿quién más? Aparte de James y de Irene, ¿quién se quiere arriesgar a hablar? Hernán, Brian, por ahí. Brian. Brian. Te voy a poner falla a Brian porque se fue. Porque yo estoy acá, pero todo el mundo habla en el idioma. Entonces habla. Le hable a otro compañero. No, yo quiero escucharte. ¿Cuál es tu opinión?
No, profe, me va la paloma. A ver, dale, porque aquí estamos es para aprender, no para dejar el computador prendido. A ver. No, yo estoy acá, pero no. Bueno, entonces me interesa saber qué has aprendido hoy. Eh, no, profe, ahorita me va la paloma. Ah, ¿qué? Ahorita me va la paloma. No sé. No le importa, dígale a la paloma que vuelva. Échele arroz. Por eso que vayan a ver, yo voy A ver, mirando. ¿qué ves? ¿Qué ves ahí? A ver, te escucho. No, Profe, pues, esas cositas negras que vienen a hacer. no, ahorita no me acuerdo. Así que no me acuerdo si estamos aprendiendo. Hernán, Hernán, salve la patria. sí, No, exacto, profe, señora. Profe, pues yo ahí veo unos de los patos, veo, ¿cómo es que se llama esto? Veo unos, lo blanco, ¿cómo es que se llama? El cuarzo, veo unos sí. cuarzos, veo, ah, eso es como cemento, profe. Sí, señor, el primero que me nombra por el cemento, sí. Cemento y lo gris oscuro que está al lado de los feldosfatos y el cuarzo. ¿Eso qué es, profe? Eso yo no sé qué es. No, tranquilo, todo lo negro es el espato y lo Sí, que es de resto es cuarzo. Lo que ok, pasa es que no todos tienen la misma tonalidad porque digamos que el cristal no está dispuesto, no está en la misma disposición y al estar en el microscopio no se le ve la misma tonalidad. Pero sí, casi todo es cuarzo. Bueno, ¿quién más me fala por ahí? el joven, el de Porque casi Cúcuta. no tiene, ¿cómo es que se llama eso, profe? Eh, Y hay como un granito ahí, profe, ¿no? ¿Qué? ¿Esto? Hay granito. No, más abajo, profe. Granito, no, granito de oro no hay por ahí. no tiene No, poros, granito no no hay. tiene casi poros, Todo ¿cierto? esto es una roca clástica, siliciclástica. ¿Plástica? Sí, Una roca clásica? sí, es una roca siliciclástica porque la mayoría está hecha de silicato, tanto De de los, cuarzo como ok. de feldespatos. Entonces, lo que les voy a explicar es que esta roca, si ustedes la ven así nomás, tiene tres procesos diferentes. Una es lo que está acá, en ese círculo que les había dejado previamente. Esto es de una roca previa. Si ven, estos granos que están acá, todos están muy compactos, no hay, o sea, los estilolitos están muy complejos ahí. Al cuarto. Sí, todo esto es cuarzo y tiene uno que otro granito de aquí de feldespato, pero todo esto hace parte de un solo complejo. Acá pueden ver otro, que este tiene un contenido mayor de feldespato que de cuarzo. Acá hay otro. Y aquí se ve otro. Aquí si ustedes, digamos, le ponen detalle a este pedacito, esto es de un proceso diferente a lo que tiene acá, y acá. Entre todos esos fragmentos de roca, que son diferentes aquí, aquí y aquí, hay cemento. Y ese cemento es un cemento silicio, por el color que tiene. Porque si fuera de calcita, tendría un color amarillento. Este pedazo de acá estuvo también sometido a un gran proceso de presión y temperatura, en parte porque todos los granos están cohesionados entre sí, sino porque también muestra fracturas. Muestra fractura muestra fractura aquí. ¿Qué otra parte muestra fractura? Por acá había una.
Pero todo esto que está acá, incluso aquí hay un mineral diferente. Este cristal es diferente a lo que hay en el resto de la muestra. Pero casi todo tiene había un espacio poroso acá, otro espacio poroso acá, y otro acá, y otro acá, y ya todo está lleno de cemento, siliciclástico también. ¿Entendido? Sí, profe, súper entendido. Sí, Sí, señora. Brian, Igualito a lo que le dije yo. ahí vamos adquiriendo la habilidad para ver muestras. Brian, ¿ahora sí entendiste? Sí, profe. ¿Y qué dije? ¿Cómo? ¿Qué dije? Esta ha estado expuesta a presión y temperatura, una roca previa que tiene cemento, que es de silicio. ¿Más? ¿Qué más? Acá está un cristal que es diferente a toda la roca, a toda la muestra. ¿Y eso que viene siendo, profe, más o menos? Eso es una arenisca. Bueno. Profe, o sea que ahí podemos decir que en ese espacio donde nos colocaste la línea roja, podríamos decir que es un proceso de cementación, compactación y litificación, de acuerdo a los diferentes Granitos, sí. estratos. Esto, estratos, no estamos hablando de estratos, ahí Perdón, nanos. perdón, de nanos. Sí. Todo esto que está aquí de este color, así que se ve como café, como que no está claro el color, eso es cemento. Sedimento silicio. De silicio, sí. Todo eso es microporosidad intergranular, profe. Todo eso está llenando sí señor, ay, ¿qué pasó? Todo eso está llenando un espacio intersticial previo. Sí, profe. Bueno, continuemos. Bueno, esta es el crecimiento de la inestabilidad mineralógica. A medida que se va profundizando, va perdiendo una estabilidad. A medida que aumenta la temperatura, hay también unos diferentes estados. Entonces, cuando se tiene una arenisca somera y la temperatura es menor de 24 grados, ese es un estado inmaduro y hay una porosidad primaria que se reduce especialmente por compactación mecánica. El estado que le sigue es estado semimaduro, que la porosidad primaria se reduce especialmente por compactación química, disolución o por presión. Le sigue el estado maduro, que no hay porosidad primaria y se puede estar presente una porosidad secundaria. Esa porosidad secundaria se puede dar por fragmentación o por disolución química. Y el estado supermaduro, hay ausencia de porosidad primaria y secundaria, entonces ahí se vienen a armar las arenitas líticas, que son extremadamente duras, no hay porosidad como la foto anterior, y esas están mostrando unos grados de presión y de temperatura que están menores a 250 grados centígrados y la profundidad está entre los 6.000 metros y los 9.000 metros. Ahí está ese gráfico para que lo tengan en cuenta. Cuando hay un estado maduro, semimaduro, maduro y supermaduro. ¿Entendido? Sí, profe, es algo de lo que nos estaba explicando de rato acerca de la porosidad, que entre más profundo fuera, pues menos era la porosidad, ¿no? Sí. Entonces aquí lo que nos está mostrando no en kilómetros, sino en metros. Pero es algo igual, ¿no? Sí.
Bueno, la cementación aquí ya está un poquito mejor explicada, que son los procesos de precipitación de otros minerales. Los procesos de cementación consisten en la precipitación masiva de sustancias que rellenan los poros para mantener los granos unidos. Entonces, aquí inicialmente hagan de cuenta que aquí tenemos la arenita que ustedes tienen cuando se paran en la playa, y a medida que están ahí, pues tienes agua en esos espacios entre grano y grano. Ya una vez que se produce la litificación, ese espacio poroso se va a rellenar de un material diferente. Entonces, ese material cementante puede ser óxidos de hierro, que son rojos, los carbonatos, que son amarillos, las arcillas y los sílicas, que son entre grises y negros. Entonces, características del color. Los óxidos de hierro son rojos, los carbonatos son amarillos, las arcillas y las sílicas son de color gris, van en escala de grises. Siguiente. Aquí está la presión. Profe, discúlpeme, ¿la puedes volver un momentico, por favor, mientras la anoto esas tres cositas? Ahí. Óxidos de hierro rojos, carbonatos amarillos, arcillas y sílicas en escala de grises. Gracias. Listo, profe, gracias. Nice. Una pregunta, profe. Siguiente. La presión de los sedimentos. Entonces tenemos hay una presión de sedimentos, luego la pérdida de agua, y ya por último tenemos la cementación. Ahí eso es lo que más o menos es el proceso que vendría a presentarse para que les quede clarito. Cuando se produce la cementación, entonces los iones que están en los estratos superficiales son transportados por agua que se va filtrando a través de todos los estratos hasta los sedimentos basales. Esa agua no es agua como la que corre en superficie, es un agua que va cargada de metales pesados, de diferentes minerales, que va con una temperatura específica, y que cuando está a una temperatura específica, entonces nos va a dar la cristalización de minerales diferentes. Entonces, esa agua que está rica en iones va a entrar a esos poros, y posteriormente esa agua va a cambiar de temperatura y se va a precipitar el material cementante. Esta gráfica muestra más o menos cuál es la estabilidad o qué clase de cemento se nos va a formar dependiendo del pH de esa agua. Entonces, cuando el pH es ácido, que es cuando hay agua lluvia, por decirlo así, y cuando es alcalina, estamos hablando de salmueras y de aguas con natas, y el pH neutro, pues es el agua del mar. Esta gráfica muestra cuál es la concentración en... Una pregunta. Señor. Cuando tú hablas de agua con nata, Señor. cuando tú hablas de agua con nata, ¿a qué te refieres? ¿A el agua Es agua que ha circulado por la corteza terrestre y va enterrándose, por decirlo así? Son los acuíferos. Ah, ok, ok. Pero ya cuando está más profunda, ya tiene otra característica. O sea, cuando está con el medio, o sea, rozando con el medio ambiente, tiene una característica ácida. El agua de mar y el agua con nata, que son las primeras fases de los acuíferos, tiene un pH neutro.
Y las almueras, que son las que encontramos asociadas a los yacimientos de petróleo, tienen una característica alcalina. Por eso es que el agua que sale de formación no es un agua apta para el consumo, ni se puede verter de cualquier forma. Discúlpame, profe, cuando tú dices agua alcalina, ¿a qué se refiere? pH, ácido o alcalino. ¿Te acuerdas de química? Sí, sí, señora. pH de 0. Acá nos alcanos y alquinos. ¿Qué? No te escucho. De los alcanos, alquenos y alquinos. No, señora. pH básico o pH ácido. Las alcalinas es básico. Sí, los básicos son los que tienen un solo componente y los otros están en otro componente. ¿Entendido? Sí, profe. Listo. Esta gráfica quiere decir la solubilidad del carbonato de calcio que se ve muy afectada dependiendo del tipo del pH del agua. Entonces, cuando nosotros tenemos una alta concentración de carbonato de calcio, que es el CO3, va a precipitar de una forma diferente si lo está haciendo en agua de mar o si lo está haciendo en agua dulce. Ay, perdón. Este es el pH. Cuando se tiene un pH de ácido, o sea, de 4 a 7, se va a formar una concentración en partes por millón superior a 200, se precipita sílice y se disuelve la calcita. Cuando está en un pH ácido, se precipita sílice y calcita, y cuando está muy ácido, se precipita calcita, y se precipita solo calcita, y se disuelve la sílice. Entonces, para tener en cuenta. Cuando el ambiente es muy básico, se precipita sílice. Cuando está cerca del pH neutro, se precipita sílice y calcita. Y cuando está muy ácido, perdón, muy básico, que es acá, básico, se disuelve la sílice y se precipita calcita. ¿Listo? Sí, señora. Ácido precipita sílice. Neutro precipita sílice y calcita. Y básico precipita calcita. Y entre más alto el número de pH es más básico. Sí, señora. Bueno, los minerales más comunes de precipitación de calcita o de minerales ricos en carbonatos, los carbonatos, perdón, está la calcita ferrosa y la dolomita, y la más rara es la siderita. Entonces, como les decía, en las secciones delgadas, los carbonatos tienen un color crema o un color amarillo. Y esta es una arenisca que se cementó con calcita. Acá, esto es una arenisca dominada por granos de cuarzo. ¿Sí ven? Casi todos son granos monocristalinos porque todos tienen el mismo tamaño y cementados por una pequeña cantidad de calcita. Sí, sí, señora, es muy parecida a los colores de la imagen anterior. No, parecida no. Miren que esto es diferente. Esto no tiene cosas grises. Bueno, no. La segunda, profe, la otra. De calcita. La segunda, esa no, profe, la segunda. No, porque esta mira que todos los granos son uniformes. Los granos aquí no tienen tanta compresión y aquí hay una pequeña cantidad de calcio. ¿Ah, sí?
Aquí está una imagen que muestra una arenisca con sedimento de silicio, que puede ser cuarzo, microcuarzo, calcedonia, ópalo. Calcedonia y ópalo son variedades de cuarzo que lo difiere es el color y la contaminación que tienen entre sí. Y aquí, esto también, dependiendo de la presión y la temperatura en la que ellos se desarrollan, entonces pueden generar un sobrecrecimiento de cristales. Este es un cemento que, si ven que casi no hay espacios, y lo poco que tiene un cemento silicio. Lo mismo que acá. El cemento se ve, es acá. Acá, ahí sí, esta sí se parece. Tiene las mismas características el cemento de las imágenes que yo le dejé ahorita ahorita. En la imagen que les puse a analizar. Bueno, también hay una relación entre los colores de los sedimentos y está relacionado entre los ambientes en los que ellos se desarrollan. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando un sedimento era de un ambiente marino anóxico, era bien oscuro? Por ejemplo, las lutitas, que son ambientes marinos muy profundos que no hay oxígeno. Sí, señor. Entonces, por eso tienen un color bastante característico, tienden a ser tan negras como el carbón. Y Profe, también, la negra era feldespato, ¿verdad? no, estamos hablando ya del sedimento como tal cuando uno lo tiene a la vista. No es Pero como se las estaba mostrando ahorita. Es cuando uno ya lo puede ver. Las lutitas, cuando uno las ve en campo, sí. las lutitas tienden a ser negras. Cuando son negras es que se han ido desarrollando en ambientes marinos, o sea, o fueron depositadas en ambientes marinos muy profundos y en ambientes anóxicos. Perdón, que es que el gato me está haciendo daños. Tranquilo, profe. Entonces, aquí hay otros minerales que nos van a dar también el contenido, nos van a dar el color. Cuando hay un exceso de bioturbación, es que hubo un alto contenido de oxígeno y ese alto contenido de oxígeno permitió la vida en esa profundidad. El TOC es la cantidad de materia orgánica. Y aquí están los colores. Cuando es muy negro, entonces es que hubo un ambiente anóxico, carente de oxígeno. Cuando son verdes, son de dióxido de carbono. Y cuando son rojas, hay un exceso de óxido. Cuando están muy profundos, hay exceso de pirita en los ambientes anóxicos. Es otro indicador, la pirita. Este es otro factor que afecta el color de las lutitas. El color de los lodos bajo condiciones de una plataforma carbonatada. Entonces, aquí lo podemos ver. Cuando están cerca a la playa tienden a ser de un color gris o amarillento, un gris amarillento, un gris clarito, y a medida que se va profundizando, va haciéndose cada vez más oscuro, que es lo que nos va a indicar el contenido de nitrógeno y el contenido de oxígeno. Aquí están los límites de oxígeno. Esta es la foto de unos estratos que lo que están mostrando ahí es que, pues en esa foto no se ve clara, pero cada estrato aquí, cada linecita tiene una variedad de gris, entonces ese gris nos está diciendo el cambio del nivel del mar en ese momento, si fue o sea, qué cantidad de oxígeno había presente en cada uno de esos estadios en los que se depositaron estos estratos. Bueno,
Esta es otra, nuevamente, la explicación de lo que es la compactación y la cementación. Entonces, cuando aquí tenemos nuevamente lo que es la compactación, los espacios porosos, la cementación que se va llenando de minerales que no son propios de una cementación inicial y que a medida que va, digamos, pasando el tiempo, esos espacios porosos, ese cemento se va recristalizando, va formando una segunda generación de cristales. Hay otros términos que son la concreción y el nódulo. ¿Se acuerdan que yo les había, en las muestras que nosotros vimos en clase, había una muestra había unas muestras que yo les decía que era una concreción que se producían por el mismo proceso que se producen las perlas? Sí, tú nos nombraste eso. Listo. Quiero que miren esta diapositiva y ahorita me la expliquen. ¿Listo? Brian. Listo, profe. Oli, Ahorita se fue la paloma, entonces mire esa diapositiva y busque qué significa concreción y nódulo. ok. Y me lo explica ahorita. Ay, pero ¿por qué está tan necia? Sí. Brian, te escucho. Estoy leyendo, profe. Profe, pues ahí dice que una, una tiene núcleo y pues la otra no. Una tiene zonas internas y la otra no tiene internas. Una es esférica y la otra es ovoide. Y juntas son encajantes a la roca. Pues sí. Este man es muy inteligente, hombre. Bueno, ya. Ahí está, les queda de tarea cómo se forman los cuerpos concrecionarios y los nódulos. Y por último, pues les quería mostrar esta foto que presentan minerales con diferente zonación. Esta son concreciones y nódulos, y pues les quería mostrar. Pero es que no quiero salir en cámara. Y les muestro cuál es la zonación, a qué se refiere la zonación en un mineral. Salga, Para profe, salga. que las concreciones y nódulos lo comprendan. Profe, qué pena te molesto. ¿Cómo es que es la tarea que tenemos que consultar?
Bueno. ¿Aló, profe? ¿Cómo es que es la tarea que tenemos que consultar? ¿Cómo es el proceso de que se forma una concreción y un nódulo? ¿Se alcanzan a ver la cámara? Que se forma Sí, profe. Barrera. Cuando una ustedes busquen eso, les van a hablar o van a encontrar lo que es un proceso de zonación. Entonces, esta muestra que tengo yo en la mano, ¿sí la alcanzan a ver? Señora. Pues fichera, profe, pues, Ahí. ¿Sí? Sí, profe, ¿eso qué es? Esto es un ágata. Pero el ágata, ¿qué es? El ágata es un cuarzo, para colocarlo así en términos más generales. Es un cuarzo, pero no se formó por los procesos normales que vimos cuando hay una intrusión ígnea. Este cuarzo se formó porque había una cavidad dentro de otra roca y esa cavidad se llenó de agua rica en sílice, provocando, y aparte de sílice, pues tenía otros minerales. En este caso yo creo que esta está llena de Trágame óxido. la sangre. Eso tiene este color como fucsia y presenta unas zonaciones. Esas zonaciones quiere decir la concentración de minerales que había en ese momento. ¿Sí ven? Acá este lado es más oscuro y a medida que va haciéndose al centro es mucho más clarita. ¿Sí lo entienden? sí, profe. Sí, Ah, profe. bueno. Señora. Para que lo estudien, muchachos, y nos vemos de hoy en 8 días. Profe, Profe, gracias. este encuentro queda grabado, ¿cierto? ¿Sí? Listo, profe. Bueno, Vale. pues, que vaya bien con yacimiento. Chao. Chao, profe, que estés bien. Gracias, gracias. Chao, pues. Chao, pues. Profe, se fue. Chao, Señor, muchachos. Ah. Profe, güey, señor, pucha, se fue. ¿Se fue la profe? Ahí está nomás. acá estoy. Ah, profe, ¿tú me regalas 5 minutos? ¿Qué pasó? ¿O estás muy ocupado? Pues sí, tengo que hablar ahorita. Espérame.